Se pierde jugándolo. Oye, pero es que ustedes venían con unas condiciones paupérrimas. Sin duda, fue un buen juego. El juego, sobre todo para los en bolivianos, el que expresa la fraternidad de los pueblos. Creo que Evo es genial jugando fútbol, no cabe duda. Y bueno, los dirigentes del movimiento social que estaban en la parte nuestra, pues en efecto hicieron su esfuerzo, ¿no? Sí. Ahora, anunciamos en el cierre, que me tocó el cierre, de que esperamos la revancha. Hombre. Y ya iremos en mejores condiciones. Ya, eso sí. Bueno, a lo nuestro. Uno, Cumbre de los Pueblos, y todavía están reunidas las 15 mesas temáticas. Ya no, tienen un documento final. Sí, desde el sábado hay un documento final. Las mesas temáticas trabajaron viernes y la mañana del sábado, y obviamente el documento que llamamos la Declaración de Panamá es el documento final de la Cumbre de los Pueblos, en el que se logran varios aspectos, ¿no? Grandes rasgos que... Grandes rasgos. Lo primero, las demandas sociales en materia de educación, salud, vivienda, agua, ambiente, que son elementos fundamentales en todo el continente. La necesidad de que los pueblos accesen a todo este tipo de demandas sociales que permitan dignificar al ser humano. Exacto. Y que permitan el desarrollo humano. Así que ese es un elemento fundamental. Los otros elementos fundamentales, a mi entender, son los planteamientos que hacemos en torno a la CELAC, por ejemplo. La CELAC ha declarado el continente como un continente de paz y libre de colonialismo. Nosotros secundamos ese planteamiento. Sí. En las arenas internacionales también saludamos el esfuerzo que hay en la hermana República de Colombia, entre el gobierno, la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, prontamente, quienes están tratando de negociar la paz, lo cual creo ha felicitado todo el mundo, y todo el mundo hace voto porque finalmente se pueda llegar a un acuerdo. De igual manera, el tema del decreto de Obama contra Venezuela, declarándola como un elemento enemigo a su seguridad nacional. Después Obama vino y dijo, trató de mitigar un poco la situación. Creo que ha sido ampliamente rechazado este decreto. En verdad, igual manera, la situación que se da con Cuba, el restablecimiento de una serie de relaciones. Hoy amanecemos con la noticia que ha sacado a Cuba de la lista de países de terroristas, lo cual también se felicita y se saluda de los pueblos. Obviamente, esta nueva relación Estados Unidos-Cuba marcará un punto de inflexión totalmente de los grupos sociales o a toda la izquierda latinoamericana hacia Estados Unidos, ¿o no? Yo lo que creo es que por fin se están poniendo las cosas en su justa dimensión. Estados Unidos no está llamado a ser el policía del mundo. Los países, los pueblos tienen derecho a poder darse el gobierno que requieren, las formas de Estado que requieren, y no puede haber una supremacía sobre el resto del mundo. Entonces yo creo que finalmente Estados Unidos está entendiendo de que su política fracasó contra Cuba, y obviamente deben cambiar esos escenarios para que los pueblos puedan ejercer libremente su autodeterminación, su soberanía y sus gobiernos. Guillermo Ruiz el lunes aquí dijo, el ALBA murió en Panamá el sábado y lo mata Raúl Castro con el discurso que da. El ALBA en realidad es un planteamiento que surge en función de la integración latinoamericana y tiene mayor vigencia ahora que nunca, especialmente cuando el ALCA fue sepultado en Argentina, en Mar del Plata. Y obviamente esta integración, que es una integración entre las naciones y los pueblos que buscan tratar de tener un comercio más justo, obviamente tiene plena vigencia en estos momentos, especialmente cuando América Latina y el Caribe se unen en un haz de voluntad y están marcando una ruta hacia donde quieren transitar, ¿no? En la cumbre empresarial, Stanley Mota como anfitrión, tal vez uno de los empresarios más importantes de América Central y de América, dijo y abogó por las alianzas público-privadas, los cuales provocaron pues mucho ruido en el gobierno pasado y ahora pareciesen que fuesen la panacea y un punto intermedio entre las privatizaciones, que fueron realmente un desastre en los años 90 en América Latina, y el manejo del Estado, que es otro desastre en grandes aspectos. Fraseología, creo yo, ¿no? La privatización, en la forma en que se vea, puede adquirir distintas formas. La venta total, como ocurrió con Cemento Bayano, por ejemplo. La inversión mixta, como ocurre en electricidad y telecomunicación. Concesiones administrativas, como fueron los corredores, que ahora se pagaron, ¿verdad? Etcétera. Esto de inversión público-privada está dentro de la lógica neoliberal
que es justamente la que crea los problemas de desigualdad en el mundo y en América Latina también. Entonces, no cabe duda de que hay elementos fundamentales que no pueden estar en manos privadas. Por ejemplo, el de la salud. Si alguien tiene una afección cardíaca seria, por ejemplo, si fuera familiar mío, tiene que ir a la Caja de Seguro Social. Claro. Porque no tiene la plata para ir a Punta Pacífica, ni a Punta Paitilla, ni a... Exactamente. Entonces, la salud pública debe ser una salud eficiente, eficaz, humana, dignificante para la población en términos mayoritarios. El agua. ¿Se va a lograr eso? El agua es otro elemento que no puede estar en manos de la empresa privada. Y fíjate que aquí hay un problema no solo del IDAN. En este país, la última reforma al IDAN permitieron la privatización de las fuentes de agua, es decir, ojos de agua, riachuelos, ríos, etcétera, lo cual está generando problemas, claro, está generando problemas con la población, especialmente ahora con el fenómeno que hay natural del cambio climático, donde los ríos se secan, producto obviamente del abuso que hay, especialmente en los países industrializados que generaron este problema, y que obviamente ahora las fuentes de agua están en manos privadas. ¿Qué va a pasar si hay una gran crisis frente al tema del agua? Lo cual obviamente hay que ponerle atención. El tema público-privado implica más neoliberalismo. Ustedes se van a oponer entonces si el gobierno trata de... Fíjate, yo creo que hay temas que son claros en lo que la posición nuestra es inflexible. El caso de la seguridad social es uno de ellos, el caso del agua es otro, el caso de la educación claramente es otro tema en el que debemos recuperar. Pero por el contrario, también debemos decir que los recursos naturales, minerales, los recursos del Estado hay que recuperarlos. Hay muchos recursos mal habidos en manos privadas, ¿verdad?, de repartición del KEI de los últimos 25 años que hay que recuperar, porque una vez eso lo recupera el Estado, puede hacer mejores inversiones sociales en la población y de una vez y por todas parar la acumulación que se ha venido dando de forma espuria, ¿no? En términos generales es lo que se puede plantear en términos de la situación concreta de esta nueva fase del neoliberalismo. O sea, se buscan frases, palabras, se conjugan, pero están dando vueltas sobre lo mismo. Las concesiones, la privatización total, la inversión mixta, lo público-privado sigue siendo parte del modelo económico neoliberal que ha mostrado ser un fracaso. Fíjate, cuando aquí se privatizó el IRRE, se nos dijo que iba a ser la energía más barata y más eficiente. Solo basta ir a Raiján, a Chorrera, donde la electricidad se va todos los días, donde la gente pierde su artefacto, donde nadie les paga. Es una catástrofe lo que estamos viviendo aquí, obviamente, y las empresas que lograron accesar parte de ese bien público están haciendo millones. Programa IBM. Ya se dice que en el 2024 se seca el pozo de los deseos. Fíjate, yo creo que es... Y ustedes fueron los únicos grupos que se opuso a la reforma del año 2005. Eso es fácil decirlo y te voy a decir por qué. Es como un trabajador. Cuando un trabajador queda sin ingresos, pues obviamente su familia la pasa mal. El programa de invalidez, vejez y muerte quedó sin ingresos. ¿Cómo funcionaba? Los que estamos trabajando, tú, yo y todos los que estamos aquí, estamos trabajando hoy, cotizamos y con nuestra cotización están pagando las pensiones de quienes están jubilados. La teoría de este sistema público es que cuando a ti y a mí nos tocan jubilarnos, entonces los que estaban trabajando pagaban nuestras pensiones. Es una pirámide. Al cortarle la yugular, al decir que hay cuentas individuales, entonces tú y yo somos los que estamos estamos pagando la pensión de la generación que está jubilada, pero no hay quien venga a pagar las nuestras. Entonces, obviamente, se ha tirado una puñalada, eso fue en el gobierno de Martín Torrijos, eso lo advertimos desde ese mismo momento, el pacto de Gamboa, otro pacto corrupto que se dio en el marco de la lucha del pueblo. Las consecuencias las estamos viviendo ahora y creo que el gobierno actual tiene que actuar responsablemente frente a este problema. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, que se crearon, vamos de nuevo al neoliberalismo y la globalización, sí, en Chile que se crearon empresas de administración, finalmente el Estado tuvo que asumir ese tipo de situaciones porque, claro, los empresarios llegan, se enriquecen, después está quebrado el sistema y finalmente tiene el Estado que responder por eso, así que hay que verlo. ¿Por qué demandaron a este señor Sanford? Fíjate, el Código de Trabajo establece, como toda normativa, un procedimiento para ventilar los pliegos de peticiones. El Suntra presentó el día 16 de marzo un pliego de peticiones contra la empresa FICQuantum, filial de Minera Panamá. ¿Por los filipinos? Por varias violaciones que la empresa tiene, entre esas el tema de los extranjeros.
Entonces, 2 días después, otro sindicato, que entendemos está en manos de la empresa, presenta un pliego de peticiones, no en la Dirección Regional de COCLE especial que se creó para el proyecto de Minera Panamá, sino lo presenta en la Dirección General de Trabajo. Ahí hay falta de competencia. Entonces, están tratando de llamar a una concurrencia de pliego y frente al incumplimiento del debido proceso hemos presentado un amparo de garantía. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que por abuso de autoridad y extralimitación de funciones pensamos presentar demandas de carácter penal contra varios funcionarios del Ministerio de Trabajo por este tipo de situaciones que se están generando, porque entendemos que no se está cumpliendo como ordena la Constitución. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Y cuando hay abuso de autoridad y extralimitación de funciones, entonces tienen que enfrentar también la justicia penal. Bueno, Saúl Méndez, gracias. Gracias por la oportunidad. Un saludo. Sí, se entrenan para la próxima vez, hombre.